apreciaciones e inquietudes frente a la realidad. Hoy lo va a leer el economista Osvaldo Calderón, ya que el doctor José Luis Ortiz, está de viaje. Economista. Perfecto. Faltan tan solo 2 meses y algo más para las elecciones y no se observa por ninguna parte un interés colectivo en torno a uno u otro candidato presidencial. Se difunden encuestas, correos electrónicos, mensajes y pese a la cantidad de ellos, la gente no manifiesta ninguna señal que exprese adhesión o voluntad de pronunciarse por uno o por otro de quienes quieren ir a la presidencia o a la Asamblea Legislativa. Hay, como vemos, un desinterés generalizado, un desprendimiento real de la opinión pública en relación con las opciones que asoman en el panorama electoral. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles serán las causas de este alejamiento ciudadano? ¿Por qué a nuestro habitante este hecho, inserto en la práctica de la democracia, no le llama la atención? Ensayemos algunas respuestas. No cabe duda que uno de los factores de mayor peso que influye para delinear ese comportamiento de lejanía entre el ciudadano y la cosa pública es la pandemia del coronavirus. Esta, con toda su carga arrasadora y cruel, se ha ensañado para producir un clima de cotidiano terror en la sociedad. Se ha consolidado como amenaza reiterativa y presente y ha definido una conducta que se inclina más a encontrar mecanismos de defensa y protección que a fijarse en otro acontecimiento que, por más importante que sea en función de la dinámica colectiva y de la vida social, no está a la altura de la angustia, el pánico generalizado y la lucha por la vida. Entre las ofertas planteadas por los políticos en busca de apoyos no se encuentra una que enfoque el peligro con su inminencia y exponga las medidas a tomarse para enfrentarlo y derrotarlo. Hablamos, es lógico, no de las declaraciones sobre políticas de salud que se asoman en los planes de gobierno, sino de la estrategia urgente para ponerle freno ya y de manera inmediata a este depredador mal. Una actitud en ese sentido, a más de ser imprescindible y necesaria, asoma como el deber cívico fundamental de cualquier interés político electoral. Dejar de hacerlo implica que no existe real predisposición de los políticos para que su acción exprese una muestra de servicio colectivo. Y como es lógico suponer, no se agota en la gestión de un personaje que se mueve en ese escenario dirigida a conseguir uno que otro recurso para atender a la población, sino en una acción conjunta con núcleos sociales, organizaciones colectivas de todo tipo y, desde luego, con las entidades públicas cuya función es actuar en el amplio e ilimitado ámbito de la salud. Que no se engañen los políticos si piensan que actuar de modo conjunto con el Estado y con los gobiernos locales es adherirse a las políticas oficiales o servirle a y a estos como mecanismo para mejorar su imagen. En el imaginario colectivo, con toda seguridad, pesará mucho más el reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de quienes se autodefinen como salvadores de la patria, que el hecho de asomar junto a funcionarios, profesionales y técnicos que, por otra parte, se están jugando la vida a diario en esta significativa y proverbial batalla. La democracia pasa por un momento de enorme peligro y pensamos que sería importante discutir si en las circunstancias que atraviesa el país es aconsejable que las elecciones se realicen como se ha resuelto en el mes de febrero. No tenemos una posición definida sobre esto, pero creemos necesario que se abra de manera inmediata un diálogo que relacione el interés de cumplir con las normativas constitucionales y legales de la formalidad democrática y el interés superior de proteger la vida de todos. Consideramos que, a más de la amenaza latente de que se profundice la crisis de salud debido a las fiestas de Navidad y de fin de año, el evento electoral implica la necesaria aglomeración de personas en los recintos, las dificultades de controlar síntomas debido a la gran cantidad de ciudadanos que a esa cita acuden
el clima de tensión que podría derivar en enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden, todo lo cual puede contribuir a agudizar el peligro que se mantiene pese a los esfuerzos de las autoridades y de las iniciativas que, al menos en el caso de Guayaquil, han visto que su trabajo ha rendido positivos frutos, pero son conscientes de que el riesgo aún persiste. En esta línea, cabe mencionar la iniciativa de los gobernadores de 21 provincias argentinas que piden al presidente Alberto Fernández suspender las elecciones PASO, prioritarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo año, debido a la necesidad de ahorrar recursos en medio de la crisis y la pandemia del coronavirus. Debemos estar claros en que el desarrollo nacional, la reactivación productiva y comercial que garantice aceptables niveles de ingresos para una economía en recesión, la recuperación del empleo y la protección del nivel de vida de la población dependen de lo que se haga ahora para evitar la agudización de la tragedia. De ahí que las expectativas electorales, planteadas como lo que son incuestionables aspiraciones legales y reconocidas, debieran ser manejadas considerando los tiempos y las exigencias que demanda la situación de peligro difícil aún de ser vencida. Dejamos en el tapete de la discusión este tema con la certeza de que merecerá acerbas críticas, pero también con el convencimiento de que habrá criterios interesados en discutirlo.